Recibo con mucho gusto en la cabina de Noticias W a Alison Lane, que es vicepresidenta de la Fundación Juconi, que se llama Junto con las Niñas y los Niños, y lo abrevian en Juconi. Y bueno, pues para hablar de estos temas de la infancia. ¿Cómo estás, Alison? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros y gracias por la labor que hacen, porque la verdad es que hay que aplaudir mucho este tipo de instituciones, que por cierto, Juconi tiene como eslogan: no queremos más Juconis. O sea, no queremos más organizaciones que tengan que atender a los niños, porque eso significaría que los niños están bien. Sí, que no habría problemas de este tipo para atender. ¿Y los niños a qué están expuestos hoy en día? Han cambiado las circunstancias sociales, económicas, la guerra contra el narco, particularmente en México, ha detonado factores tangenciales que tocan a los niños y que los mancillan. Hay separación de familias, desintegración de familias, violencia en las familias, pobreza extrema, drogadicción al alcance de la mano de los niños. ¿Qué hacen ustedes en Juconi para evitar esto? Bueno, Juconi es una organización mexicana que trabaja desde hace 20 años con niños, niñas, jóvenes y familias pobres afectados por la violencia. Y lo que hemos hecho en estos 20 años es desarrollar metodologías eficaces que ayuden a esos niños y sus familias a recuperarse de la violencia que han vivido para poder participar armoniosamente, exitosamente en la sociedad. Y es que los niños es uno de los grupos vulnerables, más vulnerables, no solo de México, sino de cualquier país, ¿no? Exactamente. Sobre todo en estos tiempos, en tiempos de crisis. La falta de lana en las casas, en las familias, la falta de sustento, la imposibilidad para que un niño llegue a la escuela desayunado, desde ahí. Ya es un hándicap para su desarrollo futuro. Sí, porque se sabe que la situación económica es muy estresante para cualquier familia. Entonces, obviamente, para los que ya están viviendo en la marginación, en la pobreza, una falta más, digamos, puede ser el estrés que detona la violencia. Y a veces no lo pensamos. ¿Cuántas familias no viven con menos de $1? Y lo han dicho todas las organizaciones habidas y por haber. Pero parece que ya se quedó en una frase clichosa que nos están repitiendo cada día del niño, o cada día de la mujer, o cada día de estos que organiza la ONU, pero que no han generado la conciencia suficiente para entender que 2% más al ISR o 1% más al IVA, en los grados más bajos, o en los, como dicen los expertos, los deciles más desfavorecidos de la población, pues generan impactos mucho peores. Exactamente. Entonces, ya la neurociencia en la última década ha arrojado mucha información muy interesante sobre la forma en que la violencia durante la infancia afecta el desarrollo del cerebro. Y ahí quisiera nada más acotar: violencia no es solo golpear al niño, Ojo, hay muchísimas otras formas de violencia. Claro que esa es deleznable, la de golpear a un pequeño que está indefenso, pero también golpearlos económicamente, golpearlos psicológicamente, golpearlos sexualmente, golpearlos emocionalmente, o golpearlos con medidas de políticas públicas que no ayudan a que los niños estén libres de las drogas, por ejemplo, también son formas de violencia, ¿no? Exactamente. ¿Y qué encuentras en estos resultados de la reacción cerebral de los niños ante este tipo de circunstancias? Pues esto nos da más información para saber cómo necesitamos tratar a estos niños y sus familias para ayudarles a recuperar de esa violencia y también para prevenir la violencia. ¿Cómo prevenir la violencia? Porque es que es un punto importantísimo, ¿no? El prevenir. No ya actuar cuando ya está la violencia presente, sino empezar a cambiar la cultura. Exactamente, ya se puede identificar a poblaciones o grupos de la población que son más vulnerables, ¿no? Entonces, personas de escasos recursos, o sobre todo mujeres de escasos recursos, que ellas mismas crecieron con violencia, que no terminaron la primaria, por ejemplo, esos son algunos de los indicadores de que pertenecen a un grupo de alto riesgo, Sí, ¿no? Porque ser en este país mujer ya es un hándicap, ¿no? Luego, ser indígena es peor. Si eres pobre es peor. Y si eres niña, es peor todavía. Entonces se van sumando cosas en lugar de restando, porque el niño, aunque sea pobre, aunque sea indígena, por lo menos es hombre. En una cultura que debería de ser diferente, ¿no? Sí, pero
toda esta información nos ayuda a saber cómo llegar a los más vulnerables, ¿no? Entonces, sabiendo identificar a la mujer embarazada de alto riesgo, podemos ya llegar a ella durante su embarazo o poco tiempo después del nacimiento del bebé y trabajar con ella para enseñarla cómo ser mamá, porque como todos sabemos, la violencia es una cosa intergeneracional, lo aprendemos a través del trato que recibimos. Oral, ¿no? Por generación oral. Sí, entonces lo aprendemos por el trato que hemos recibido y por falta de conocimientos repetimos ese trato con nuestros mismos niños. Conductas, pero podemos formas de tratar a los menores. Modelos mentales, o sea, la forma en que pensamos, ¿no? Entonces, pero podemos ya ayudar a estas personas a pensar de otra forma y darles más habilidades y herramientas para cuidar a sus hijos de otra forma. Y decías embarazos de riesgo. No, ojo, embarazos de riesgo no que mujeres que están un riesgo médico, no, sino el riesgo de nacer en las condiciones en las que se van a nacer. Eso también sería un embarazo de alto riesgo. Exactamente. ¿No? Que es muy interesante ubicar esto, hacer una disección de la sociedad y ubicar, es decir, aquí en esta zona, en esta comunidad, si hay más nacimientos, o se están dando más nacimientos, o más casos de madres solteras, o más casos de X o Y, Z, aquí podemos actuar antes de que sucedan los problemas. Exactamente, sí. ¿Hacen los gobiernos esto? Este trabajo de diseccionar, de detectar, de prevenir la violencia entre las familias o hacia los niños. Creo que es una cosa medio nueva en todo el mundo y creo que sí hay un camino hacia hacer un trabajo más preventivo porque obviamente es más barato que tener que resolver el problema después. Es como las campañas de salud, por ejemplo, que la obesidad hoy por hoy, que nos cuesta muchísimo dinero como gobierno, ¿no? Exactamente, sí. Como ciudadanos, porque es de nuestros impuestos de donde se saca el dinero para los tratamientos y demás de enfermedades crónico-degenerativas que pueden ser prevenibles con cultura física, con cultura alimenticia. Exactamente. Es exactamente lo mismo, pero aplicado al tema de la violencia. Exactamente, dando a las personas el trato necesario, el tratamiento necesario y la información necesario. Es interesante que una persona que ha recibido y vivido la violencia durante su vida necesita un apoyo más, no es únicamente información, ¿no? No es únicamente económico, no es únicamente psicológico, es todo junto. Esto es absolutamente todo junto. ¿Es un apoyo interdisciplinario el que se interdisciplinario, integral, a veces se llama ecosistémico, que quiere decir de que se requiere un trabajo con todos los individuos involucrados. En su entorno. En su entorno. Entonces, para el niño o la niña afectado por la violencia, es crucial, es primordial trabajar con todos los miembros de la familia. Y más allá de eso, si esa familia se va a poder integrar adecuadamente en la sociedad, necesitamos también trabajar con la maestra de la escuela, por ejemplo, para que ella o él sepa cómo tratar, cómo ayudar a este niño a integrarse al grupo. Sí. Romper el círculo vicioso y hacer círculos virtuosos. Porque en las pequeñas comunidades, que es como funciona este asunto, como el organismo, de lo micro a lo macro, de la célula al órgano y al sistema, ¿no? Exactamente. Está involucrada la mamá, el papá, si es que hay mamá y papá, hermanos, hermanas, primos, porque en las familias más pobres se vive este fenómeno de las familias muégano, en donde vive la abuelita, la bisabuelita, la tía, el primo, al que dejaron, el migrante que se regresó, que etcétera, puede ser algo muy positivo, ¿no? Pero también puede ser algo muy negativo con los niveles educativos y económicos que vivimos. Exactamente. Y entonces luego involucrar a la maestra de la escuela, al director de la escuela, al presidente municipal, al director de la policía local, al director de desarrollo social del municipio, etcétera, etcétera, etcétera. Al entrenador del club local de soccer, ¿no? O los scouts, o quienes estén ahí trabajando con las niñas y los niños, para que en primer lugar tengan la información para detectar a los problemas y luego las habilidades y los conocimientos para poder ayudar a esos niños a integrarse, porque la primera cosa que la violencia daña es la capacidad de manejar nuestras emociones y a relacionarnos positivamente con otras personas.